Y bueno amigos, este es el resultado final. Vean nada más, qué chulada. Vamos a ver cómo se va viendo ahí la parte de la unión. Quedó bastante parejito. Vamos siguiendo todo el estampado. Vean nada más ese estampado de lado a lado. Casi le dimos la vuelta al buen Alex. Poquito nos faltó para cerrar el diseño de lado a lado. La verdad es que quedó fenomenal. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Impresionarte. En esta ocasión les voy a enseñar cómo vamos a hacer un trabajo muy interesante. Es un estampado que va a ser en dos piezas o en dos partes para lograr un estampado más grande, completo, a todo lo ancho de nuestra playera. Lo vamos a hacer en un transfer plastisol. Ya saben, aquí tenemos los materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar obviamente nuestra charola con nuestra poliamida. También vamos a utilizar algo de pegamento en spray, nuestra tinta plastisol y nuestro papel transfer serigráfico. En este caso vamos a usar este que es el regular. Obviamente nuestras mallas. Aquí algo que les quiero comentar con respecto a lo que es la tinta. La tinta es muy importante que esté preparada para alta opacidad, es decir, para fondos oscuros, y que esté lo más 100% que se pueda. Aquí pueden ver cómo está totalmente espesa. Y también es importante que tenga su típico preparado con lo que es el termogel. Ya saben que el termogel nos ayuda al final de cuentas para poder hacer que tenga algo de elasticidad la tinta al momento de jalar la prenda, no se nos cuarte y todo eso. Por aquí les voy a dejar el enlace para que vean cómo se prepara la tinta. Y bueno, sin más ni más, vamos a comenzar. Aquí tenemos ya lo que son los cuadros arriba del pulpo. Los tenemos centrados. No es necesario registrarlos entre sí. Solamente están centrados y apretados a lo que es esta raya que está aquí. Ya los tenemos con tinta. Para todas las personas que gusten ver este trabajo, como lo hicimos en vivo, también aquí en la descripción del video te voy a dejar el enlace para que vayas a ver el en vivo. En este video lo que estamos haciendo es como que el resumen para que todas las personas que no quieran aventarse como que todo el video en vivo lo puedan tener aquí resumido. Y bueno, pues vamos a darle. Vamos a hacer ya lo que es el estampado. Aquí tenemos ya unas marquitas que es donde nos va a indicar dónde tenemos que posicionar nuestro papel. También es importante que agreguen el pegamento en spray. En este caso ya tienen estas paletas, pero para eso ocupábamos el pegamento en spray. Y primero vamos a mojar el cuadro y le vamos a dar 2 hits. En este caso nuestro transfer está preparado para hacerlo en 4 estampados, es decir, cada estampado va a ir cortado y se va a dividir en 2, parte 1, parte 2 y allá de igual forma. Y ya lo vamos a pasar a lo que es agregarle el polvito. A ver, enséñamelo. Así es como se ve. Recuerden lo que les comenté al principio. La tinta es importante que sea 100% y de alta opacidad. Más adelante que hagamos el estampado les voy a explicar bien el por qué. Vamos a aplicarle la poliamida. Quitamos fuertemente para que se caiga y lo pasamos por el horno. Ahí lo vamos a dejar que se vaya mientras estampamos la parte 1 del diseño. Cuando hicimos el registro de los cuadros aquí en las paletas nos aseguramos de que quedaran bien centrados para poder utilizar lo que son las marcas y que nos queden los dos estampados en las mismas marcas. Así que ahora vamos a estampar la otra parte. Por así, sus dos respectivas pasadas. Se ve muy bien. A ver, muéstramelo. La verdad es que quedó bastante bien. Bajó bastante bien la tinta. Y bueno, vamos a echarle su espolvoreada. Y lo vamos a tirar por el horno. En este caso estoy utilizando mallas de 55 hilos. Ambas mallas son de 55 hilos, que es una malla más o menos abierta para que nos ayude a bajar bien la tinta, no nos cueste tanto trabajo y también para que deje bastante cantidad de tinta. Listo, ya viene. Y como pueden ver, la poliamida así es como se ve derretida. Vamos a llevarlo a la plancha para hacerle el estampado y enseñarles cómo es que vamos a planchar y estampar este diseño. Vámonos para allá. Aquí tenemos ya las dos partes de lo que es nuestro diseño. La idea es empatar la parte de atrás con la parte de enfrente para que más o menos la serpiente haga lo que es este efecto. Es un Quetzalcóatl. Y esta parte que está acá y la otra parte de acá, lo que son las letras chinas. Y este de aquí lo vamos a estampar por separado. Así que lo vamos a comenzar a cortar con nuestras tijeras. Es importante darle una recortadita un poquito ahí alrededor del papel porque a veces queda algo de polvo, principalmente en lo que son las orillas. A veces ahí se llega a atorar un poquito el polvo y de esta manera ya lo sacamos.
Ahora lo que vamos a hacer pues es dividir el diseño. Recuerden, este va a ser estampado en un proceso de 4 pasos. Listo, ahora en esta parte de aquí lo vamos a cortar con su debido cuidado, pero lo vamos a cortar pegadito al diseño. Le vamos a cortar así como que unas marcas, porque necesitamos que nos registre lo mejor que se pueda el diseño, la parte 1 con la parte 2. Así que en este caso le hice como que este corte justamente en esta parte de aquí, y lo mismo vamos a hacer con esta parte de acá. Es decir, también le corté así como unos piquitos que nos van a ayudar a registrar estas dos partes, que es principalmente donde nos tenemos que asegurar que el registro quede bien. Así que vamos a pasar a la plancha y vamos a hacer el estampado. Esta es una playera 100% algodón, se le conoce como chifón peinado, y vamos a pasarle un poquito el Durex para quitarle las pelucitas. En este caso, como mi playera también tiene unas ciertas arrugas aquí, lo que voy a hacer es darle un poquito con la plancha para matarle las arrugas. Unos 5 segunditos aproximadamente, y con eso me aseguro de matarle bien lo que son todas las arrugas. Ahora vamos a posicionar lo que es el diseño. Recuerden, este tiene que ser estampado en la espalda. Y aquí justamente donde hice el corte especial o la marca especial, ahí principalmente nos tenemos que asegurar de que empate bien con el filito de nuestra playera, porque más adelante ahí es donde vamos a hacer el empatado, por así decirlo, con la parte de adelante del diseño. Entonces ahí va a quedar sin ningún problema. Vamos a planchar. En este caso tengo la plancha 160 grados por 15 segundos. Vamos a llevar a la mesa que se enfríe y le hacemos la primera observación. Y bueno, ya enfrió, vamos a empezar a retirar. Vamos a echarle un acercamiento. La verdad es que se ve muy bien. Vean eso, el color quedó muy encendido. Sé que vamos a tener una variación de color aquí en lo que es la cámara, pero la verdad es que el color quedó bien encendidito. Pueden ver, bastante suave. Y lo que les había comentado al principio, era importante que nuestra tinta fuera de alta opacidad y estuviera al 100% para que la cobertura fuera bastante buena. Como pueden ver aquí, tuvimos una cobertura muy buena. Aparte de que la malla que utilizamos era una malla abierta, y eso nos ayudó a alcanzar esa tonalidad, que sin duda es un color rojo muy intenso. Se ve bastante bien. Vamos a estampar la parte 2. Aquí lo que vamos a hacer es que justo en esta parte, que es donde cayó el primer estampado, vamos a dejar ver que se vea un poco de este lado de la playera, porque tenemos que empatarlo con la otra parte del dragón. Así que necesitamos que se alcance a ver un poco. Espero sea visible aquí en el video cómo se alcanzó a meter para acá el diseño. Eso pues ya lo vas acomodando así con los dedos. Ahora lo que tenemos que hacer es empatar esa parte con nuestro diseño. Ya que lo tenemos ahí más o menos centrado, lo planchamos. Igual 15 segundos por 165 grados. Nuevamente vamos a llevarlo a la mesa para retirarlo y echarle un ojito. Ahora sí, ya enfrió, vamos a retirar. ¿Qué les parece? Quedó bastante bien, perfecto quedó. El estampado, pues la verdad, bastante suave que se siente, pues bien, es una serigrafía. Y vamos a echarle un ojito al borde. Nos quedó bien registrado, pueden ver. Es lo interesante de este transfer, que se puede registrar bien, porque tenemos como que la oportunidad de colocarlo y de hacer que nos haga bien lo que es el tema del registro entre la parte de enfrente y la parte de atrás. Y quedó bastante bien. Vean nada más lo que es ese color. Vamos a echarle un acercamiento a ver cómo se ve. Vean, eso quedó bastante sólido, bastante bien, color muy vívido, muy intenso, cobertura muy buena, el estampado súper suavecito, quedó muy bien. Vamos a darle otra planchada para reforzarlo, y también le vamos a hacer sus estampados que le hacen falta. Vámonos para la plancha a terminar de hacer los estampados. Este otro estampado va aquí en la espalda, en la parte alta. Aproximadamente va unos 4 dedos por debajo de lo que es el neck, el cardigan del cuello. Y lo vamos a colocar por ahí, y también lo vamos a centrar. Por ahí vamos a plancharlo.
Misma temperatura, mismos segundos. Y mientras se enfría, vamos a estampar la parte de enfrente que nos hace falta. En lo que se va enfriando ese, para poderlo retirar, vamos a voltearlo y estampar el frente. En este caso, el último estampado va a quedar de este lado. Y vamos a planchar. Vamos a llevarlo a la mesa para ser retirado y echarle un ojito a ver qué tal quedó. Vamos a retirar el primer estampado, que fue el de la espalda alta. Se ve del 1. Y ahora vamos a hacer el retirado de lo que es el frente, la parte de abajo. Y también se ve bastante bien. Vamos a darle un segundo estampado para asegurarnos de que la poliamida derrita y penetre bien en la prenda, nos haga resistente y duradero el estampado. Recuerden que siempre doy un planchado de seguridad a todo, entonces vamos a planchar todo para darle el planchado de seguridad. Aquí en este caso, al momento de darle el planchado de seguridad, podemos escoger con qué lo queremos planchar. Si lo planchamos con un papel siliconado, lo va a dejar así en un acabado mate. Yo en este caso me interesa que quede en un acabado brillo, entonces lo voy a planchar simplemente con mi tela teflón. Y esta vez solamente le vamos a dar 10 segundos por 165 grados. Está caliente, lo acabamos apenas de abrir. Vamos a esperar a que enfríe poquito. No es recomendable retirar así de un golpe, podemos dañar la impresión, así que vamos a esperar a que enfríe un poquito y ya retiramos con cuidado. Este mismo proceso de dar un planchado de refuerzo lo vamos a hacer con los 4 estampados que hicimos ahorita, para que todos queden bien reforzados. Y bueno, vamos a echarle un ojito. La verdad es que quedó, ¿qué les cuento? Quedó del 1. Sí le sacó brillo, pueden ver, espero se alcance a ver ahí como el papel teflón que le pusimos le sacó el brillo, y ese brillo pues le da un realce. Generalmente yo siempre los dejo en término mate mis estampados, pero en esta ocasión pienso que el brillo sí le ayuda. Acá fue lo que es el tema de la unión, también quedó bastante bien, y así es como se ve la playera por la parte de enfrente. Vamos a voltearla. Y así es como quedó la parte de la espalda. La verdad es que quedó bastante bien. Vamos a pedirle al buen Alex que se la ponga para que no la modele y veamos bien lo que fue el efecto del Quetzalcóatl. Y bueno amigos, este es el resultado final. Vean nada más qué chulada. Vamos a ver cómo se va viendo ahí la parte de la unión. Quedó bastante bien, bastante parejito. Vamos siguiendo todo el estampado. Vean nada más ese estampado de lado a lado. Casi le dimos la vuelta al buen Alex. Poquito nos faltó para cerrar el diseño de lado a lado. La verdad es que quedó fenomenal. Me encantó amigos, me encantó. Así es como se ve el efecto terminado. ¿Qué tal se siente Alex? Cómoda, se siente ligerita. ¿Ligera y cómoda? Sí. A ver, otra vueltecita. ¿Qué les parece amigos? Quedó del 1. Para las personas que quieran ver el video en vivo, aquí voy a dejar en la descripción el link. Este diseño lo estampamos en vivo. Y también para las personas que estén interesadas en comprar la playera, les voy a dejar el link. Y las personas que estén interesadas en comprar el puro transfer para hacer ustedes mismos su estampado, también les voy a dejar la información. Y bueno amigos, de mi parte esto ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo, mucha buena vibra. No olvides suscribirte, dejarme ahí en la cajita de los comentarios qué te pareció este estampado. Y de mi parte esto ha sido todo. Nos vemos luego amigos. Paz y buena vibra.